Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es que esto luego llega a todas horas. Sí, ¿no? Vaya excusa. ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo estamos? Yo le hacía a usted en San Censo regateando con el bribón, como diría Ruiz Mateos. No me dedico a esas paridas, ya hay personal que se dedica a ello y no quiero Personal que se dedica a regatear con el bribón, ¿no? regatear, hacer el capullo, aplaudir y dar gritos y todo eso. Entonces, que lo disfruten. Sí. ¿Verdad? Siempre ha Criaturas, habido ¿no? rebaños, siempre ha habido rebaños. Mientras haya pastores, hay Siempre ha rebaños. habido vivas las cadenas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Bueno, pues cuénteme usted, aquí estamos un martes más. Bueno, ¿De qué pero hablamos hoy? usted me quería hablar del Partido Popular y su democracia a la búlgara. Pues yo creí que era la gallega. Como ahora son gallegos, pues Pues hombre, claro, democracia la búlgara. ¿O es que no has visto el aclamado congreso del Partido Popular del Madrid, del Madrid y de Madrid, sí, en el que ha sido elegida por aclamación y uniformidad absoluta en la votación la señora Díaz Ayuso como presidenta in pectore del Partido Popular en aquello de España está en Madrid, Madrid es España, que tienen montado allí en la Villa y Corte. pues sí. A ver, un 99 y pico por ciento, como diría tu paisano Núñez Feijóo, vamos, hasta es más que él, que salió con un 98 y pico, o sea, un 99 y pico por ciento por aclamación absoluta, más bien por inquebrantable adhesión, como con el caudillo. Eh, claro, esto que parece de otros tiempos, ¿no? Por eso lo de democracia a la búlgara, lleva a una reconversión y un chaqueterismo tan absolutamente risible en apariencia, si no fuera porque, en fin, se lo van a comer todo. Ahora explicaré por qué lo digo. Esto lleva a un acontecimiento esperpéntico propio de don Ramón María del Valle Inclán, cuando ves que de golpe y porrazo del Congreso del Partido Popular desaparece toda mención a quien ha sido su presidente durante 4 años, que es Pablo Casado. Pablo Casado no existe, nunca fue presidente del Partido Popular, No lo nunca pasó sacaron, por el Partido Popular. no lo sacaron eh, el vídeo y estaba enfadado. ya. Y es más, el alcalde de Madrid, que se presentaba como supuesta alternativa a la presidencia del Partido Popular madrileño por indicaciones de Génova, el señor Martínez Almeida, de pronto se convierte en el más servil de los vasallos de la señora Díaz Ayuso, su supuesta archirrival, a la que desde su ayuntamiento se habría espiado, etc., 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 y como buen lacayo que es, y lamebotas, el que parece haberse convertido, pues hace unos discursos encendidísimos de amor eterno a la grandiosa y gloriosa presidenta del Partido Popular madrileño, ¿no? Claro, todo el que no sea del Partido Popular, más bien, todo el que aborrezca y en este momento esté cambiando de cadena porque no quiere oír hablar nada del Partido Popular, pues le sonará a chiste, como digo, a caspa, a una tarde de tauromaquia, aquello más rancio de los fervores patrios, pero nada más lejos de la realidad. Aquí nadie da puntada sin hilo, y el señor Feijóo menos que ninguno. En el mismo fin de semana, aprovechando que las encuestas del propio CIS dan un aumento definitivo del Partido Popular con el efecto Feijóo estabilizando su crisis interna hasta colocarse a 1,6 puntos del Partido Socialista. Hemos visto que ha habido otras jugadas. Y las jugadas importantes no son que al final haya habido un baño de masas y un circo para aclamar a la presidenta madrileña del Partido Popular. Lo interesante, las jugadas verdaderas no estaban ahí, no estaban en los focos de Madrid. Estaban, por un lado, en Galicia y no precisamente en San Censo.
que por cierto, espero haberlo dicho bien, no como ayer otro compañero que parece que tenía alguna dificultad. Sí, Eh, y españolismo en sus venas. Eso de sí, sí. Sanjenjo, para correr a gorrazo. Sanjenjo, sí, Sanjenjo. La Sí. madre que me parió. A esas alturas. Bueno, ya sabes que desde la capital estas cosas de la periferia se toman un poco a chiste, ¿no? Como que Sí, no son no fue importantes. muy lejos porque la señora Ana Blanco, el diario de las tres, el primer Bueno, día de llegada de el emérito a Galicia, lo dijo con todas las jotas posibles que pudo. claro, claro, Sí que no claro. fue el más grave. Bueno, y cada vez ahí en el telediario de Televisión Española, cada vez que tienen que nombrar una población valenciana con un término o con un nombre en valenciano, Sí, bueno, las patadas al diccionario que meten son sí, apocalípticas, ¿no? Pero bueno, en sí. fin, esto es lo que tiene que ver el centralismo cultural, ¿no? Por ejemplo, Burjasot, como mucho, o Burjasot, que dicen incluso los valencianos, la señora misma citada anteriormente dijo Burchasot con CH. Es Burcha, decir, Burcha, que se lo habrían dicho que se pronunciaba así, porque ya sabes que estas cosas pasan en el pirulí. Pero bueno, bueno, nos estamos desviando. sigamos. ¿Dónde Al asunto está en que en el mismo fin de semana tenemos 3 jugadas de Núñez Feijóo que hacen comprender que, en definitiva, este circo ofrecido para toda España desde la capital madrileña con la proclamación y entrega eterna de adoración o promesa eterna de adoración a Díaz Ayuso, en realidad es un divertimento, algo que ya estaba hecho, que estaba hablado, que estaba acordado y que no admitía ningún tipo de debate, incluso para más ridículo. Acaba celebrándose el mismo mes de mayo, es decir, la misma fecha sí que estaba prevista cuando Casado así lo programó y la señora Díaz Ayuso le discutía la fecha. Pero, digo, hay 3 cosas que suceden al mismo tiempo que no tienen que ver en realidad con esta y que resultan opacadas por aquella, ¿no? Que es, en primer lugar, eh, el relevo definitivo, también puesto a dedo, sin ningún tipo de democracia, más que a la búlgara, en Galicia. El cacique gallego, Núñez Feijóo, nombra a su correspondiente cacique para que le sirva fielmente como en los tiempos de la corona. Por otro lado, Núñez Feijóo va a pasar ya la semana que viene a convertirse en senador por delegación de las comunidades autónomas, con lo cual tendrá un altavoz mediático dentro de las Cortes para poder encarnar personalmente y, por tanto, dar cera, pulir cera, es decir, hacer brillar su imagen mediática de cara a convertirse en un líder de Estado que pueda competir en las elecciones. Esto no es casualidad, es decir, se hace a propósito para eso, para darle un hueco y una tribuna, un púlpito oficial dentro de las instituciones del Poder Legislativo con el que sacar pechito y decir aquí estoy yo. Y soy yo quien encarna el repaso y la confrontación con Pedro Sánchez. Y por último, y más importante de todo, ¿qué más da cuántos han votado a la presidenta de Madrid si lo que verdaderamente está en juego, porque ahora no había en juego ninguna elecciones, más que un plebiscito totalmente unitario de aclamación en Madrid? Lo que verdaderamente está en juego son las elecciones en Andalucía, sí, de Juanma Moreno Bonilla. sí. Y con Juanma Moreno Bonilla, que es piedra angular, recordemos, de la subida a los altares de Núñez Feijóo y la defenestración de Pablo Casado, es donde verdaderamente Feijóo se está jugando los cuartos. A Díaz Ayuso se le pide, y así se lo recuerda entre bromas, pero desde el atril, desde el púlpito del Congreso Popular Madrileño este fin de semana por Núñez Feijóo, ganar, ganar y ganar. Estamos aquí, le dice a ella y a todos en el PP, mientras ganemos. En el momento que no ganemos, hay que dejar paso a otro. Sí. Mientras tanto, Juanma Moreno Bonilla, calladito y de perfil, escucha atentamente y sabe que sus opciones van a pasar principalmente por conseguir una mayoría absoluta en Andalucía, o Y si no sí, una mayoría absoluta, rozar la mayoría absoluta, no, de manera que se pueda, bueno, pero eso es lo que buscan, vale. de manera que puedan obtener
un resultado que les permita negociar en unas condiciones, con Vox, digo, en unas condiciones distintas de las condiciones en las que han tenido que negociar en Castilla y León, cediendo vicepresidencias, concejalías o consejerías, etcétera, etcétera. Bueno, en esta dinámica está instalado el Partido Popular y le está dando buenos resultados, porque ahora mismo a Feijóo está jugando un poco, es verdad que todavía no tiene los focos definitivamente puestos hasta que no sea senador y tenga ese altavoz mediático que necesita de carácter institucional a nivel nacional, y esto le ha limitado hasta la fecha un poco, pero ahora mismo realmente el Partido Popular, más allá de decir que se bajen impuestos, no sabemos qué quiere hacer. No sabemos qué quiere hacer con los fondos estructurales, no sabemos qué quiere hacer absolutamente con nada. Está haciendo, en definitiva, o puede acabar haciendo, porque es que parece que al final va a acabar llegando a la Moncloa prácticamente sin despeinarse, más por demérito, como ahora vamos a contar, de los demás que por méritos propios, pues puede apostar por hacer una de las de Rajoy. Es decir, yo me callo, me pongo de perfil, me veo en marca y espero que a mis enemigos directamente los veo, pues eso, ¿no? Al ahorcado pasar por la puerta de mi casa, ¿no? Además, le dejo el trabajo sucio, el barro, en el típico papel o reparto de papeles del poli bueno y poli malo. Le dejo la batalla cultural a Díaz Ayuso, que está, ya sabemos, ¿no? Tabernaria, incluso ha llegado a decir su alcalde, pandillera, peleona, guerrillera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay más eras que poner, no sé, ¿Cómo seguro se pueden que decir tantas idioteces seguidas, tío? que Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues porque, vamos a ver, porque lo que a ti te Rodríguez. parecen idioteces, aun siendo idioteces, no solamente no le quita votos, es que se los da. Bueno. Porque en esa guerra cultural, cuyo último episodio chusco hemos visto hablando de las mujeres solas y borrachas que vuelven a casa, las niñatas malcriadas, del feminismo español, ¿no? Que pretenden y demás, en ese ataque ella gana votos. Es decir, como este país, como muchas otras democracias occidentales burguesas, está instalada en el discurso de la media verdad, en la broma fácil, en lo que no te haga pensar, en las medias verdades que no esconden más que mentiras, pero que son muy fáciles de retener. Son muy fáciles de retener, se prestan muy fácilmente al chascarrillo, por tanto, venden mucho. Eso con pues con una replicación mediática constante, como lluvia fina, que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es un calabobos que acaba calando. Y no voy a llamar que cala solo a los bobos, cala en general. Porque en Madrid, yo que he tenido que, por distintas razones, llevo como 15 días yendo y viniendo a Madrid constantemente, pues, a ver, las tonterías que dice Díaz Ayuso no parecen importantes. Incluso hay gente que te las defenderá en relación con ese odio numantino que se tiene contra Pedro Sánchez, ya no digo contra Pablo Iglesias, en el sentido de que es un mentiroso, un embustero y que, en definitiva, ese marco general que la caverna mediática lleva tratando de instalar desde 2019, de que este gobierno es un gobierno ilegítimo, que este gobierno pacta con traidores a la patria y con enemigos del Estado, y que este gobierno es un gobierno falso, mentiroso y que nunca debía haber estado ahí, es decir, es un gobierno ilegítimo, es un discurso que todavía hoy, de cuando en cuando, se recurre a él, aunque Núñez Feijóo no se lo crea. Y se recurre a él no ya por la caverna mediática, sino por el propio Partido Popular. Sí. Y digo, aunque no se lo crea, porque sabemos que una de las cosas que hizo para aparentar que no cambiaba nada, cuando en realidad lo estaba cambiando todo dentro de la dirección del Partido Popular, Núñez Feijóo, cuando llegó, fue mantener a Cuca Gamarra como prácticamente número 2 del partido, en el sentido de que es la portavoz oficial del grupo parlamentario del Partido Popular y ahora del propio Partido Popular. Ya no solo del grupo parlamentario, y es quien ha estado dando la cara frente a Pedro Sánchez, y hemos escuchado que no difería en mucho lo que dice Cuca Gamarra ahora de lo que decía cuando estaba Pablo Casado. Y Pablo Casado no podía intervenir o ella tenía que salir a darle apoyo o soporte. Luego, aparentemente no ha cambiado mucho. Sin embargo,
Núñez Feijóo, que como buen gallego es, no se fía de nadie, menos en la Vía y Corte en Madrid, donde las puñaladas traperas, ya lo hemos visto en el propio Partido Popular, vuelan antes de que te des cuenta. Lo primero que ha hecho también es colocarle como si fuera su sombra a Cuca Gamarra, uno de sus hombres de confianza, para que la siga a todos lados y para que esté con ella en todas las funciones. Es decir, un espía abiertamente, un comisario político pro Núñez Feijóo, de la confianza de Núñez Feijóo, para que vigile qué hace, con quién habla, con quién se reúne, etcétera, etcétera, Cuca Gamarra. Es decir, que las cosas que aparentemente están muy claras y democracia la búlgara y gano con el 99 y pico % de los votos de mi partido y estas cosas no deben ser tales cuando se tiene que recurrir a medidas de control estricto por parte de la Guardia Pretoriana de Núñez Feijóo respecto del resto de las piezas esenciales de la nueva dirección del Partido Popular. Pero claro, esto que en principio parecería una cosa bueno, pues, oye, ¿por qué demonios? Es que si realmente siguen siendo los mismos, se siguen ofreciendo los circos que siguen ofreciendo, si además que si los audios de Villarejo, que si estamos la pena de Telediario que continúa ahí por insistencia de unos o por incitación de otros, pero la realidad es que desde la llegada de Núñez Feijóo, las propias encuestas del CIS dan un constante acercamiento del Partido Popular al Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es decir, los españoles somos tan tontos como para no darnos cuenta de que el Partido Popular es más de lo mismo que hemos conocido siempre, da igual que esté Ayuso, que esté Casado, que esté Feijóo. ¿O hay una razón que justifique por qué ese acercamiento, sin siquiera haber encarnado desde el púlpito mediático institucional la oposición a Pedro Sánchez todavía como jefe de la oposición, Núñez Feijóo, está consiguiendo acercarse tanto? Y claro, esto nos lleva a preguntarnos... Carlos, eso no es una cosa casi normal cuando hay un cambio de líder en cualquier partido, no solo en el Partido Popular. Es decir, el efecto que llaman el efecto Feijóo está arrastrando en las encuestas y puede ser que dentro de un mes o dos ya no exista el efecto Feijóo. Es decir, cuando cambia un líder en una formación política, siempre hay un resurgir, pero después las aguas vuelven a su cauce. Es decir, que a lo mejor esto de Feijóo ahora no es para mantenerse. Bueno, a ver, Yo digo, pienso. esto sería así si tú tienes una acción de gobierno medianamente clara, en donde, pues bueno, a mí lo que los movimientos que haga el otro me dan igual, al final es ruido, pero ese ruido se va a desvanecer. Sí. Pero la verdad es que las expectativas dentro de la propia Moncloa son muy bajas y están bastante asustados, esa es la realidad. Bastante asustados, no con un efecto coyuntural de Feijóo, un cambio de líder y ya está, sino con que las propias perspectivas para el 2023 de España son bastante nefastas. Y ahora lo voy a explicar mejor. Mira, sin ir más lejos, en un medio tan cercano a Moncloa como el diario.es, apareció un artículo este fin de semana que se llama, o que se titula Sánchez no capitaliza las medidas frente a la crisis mientras la derecha impone el marco del cambio de ciclo. Es un titular muy largo, Sí. pero explica muy bien el momento en el que desde la propia Moncloa se piensa que estamos en política española, de la cual nos solemos ocupar bastante poco aquí los martes, pero bueno, este fin de semana me lo han puesto muy, muy a huevos para poder entrar un poco en este tema, que no lo tocábamos desde hacía tiempo, y te dio un parrafito muy cortito. Dice, el pálpito de algunas sensibilidades socialistas es que el gobierno de Pedro Sánchez no logra capitalizar las medidas aprobadas en favor de los sectores más afectados por la crisis provocada tras la guerra, que la situación económica puede empeorar en los próximos meses y que se antoja complicado revalidar mandato. Y esto lo dicen las propias fuentes socialistas. El marco, en todo caso, que ya ha impuesto la derecha en los medios, pero también en la calle, es que España está a las puertas de un cambio de ciclo político inexorable que llevará a Alberto Núñez Feijóo prácticamente en volandas y sin despeinarse siquiera hasta el gobierno. Esto lo dice fuentes del Partido Socialista de la Moncloa, o sea, del entorno de Pedro Sánchez.
A esto hay que añadir que, bueno, pues hay una razón de peso también. Cuanto más se desploma y desaparece, por ejemplo, lo vamos a ver ahora en Andalucía, Ciudadanos, más vuelve al voto clásico de la derecha a favor del Partido Popular, aquel votante que en un momento dado se dividió e incluso llegó a estar dividido en tres opciones electorales como eran Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y este voto está volviendo al Partido Popular, el voto de Ciudadanos, mucho más que al Partido Socialista, que sigue estancadísimo. Por otra parte, también es cierto que desde el punto de vista de la izquierda, mientras Vox crece, no se sabe muy bien de dónde, Podemos decrece hacia la desaparición directamente, con dificultades incluso para conseguir consolidar el 10%, ¿no? Que necesitaría en la mayoría de los parlamentos autonómicos y también en las generales para poder sacar diputados. Con lo cual, estaríamos ante un panorama en el que si a ello le añade la incertidumbre de Yolanda Díaz, que ni despega ni se la espera, en el sentido no ya de lo que nos parezca, porque yo no estoy hablando desde el punto de vista de afinidades personales con ninguna opción política, estoy hablando, haciendo un análisis un poco de politología, ¿no? sobre cuál es la situación en este momento de cada una de las opciones electorales que hay encima de la mesa. Y aunque no haya elecciones a día de hoy, es evidente que estamos en pre-campaña permanente ya, todo teniendo en cuenta que en junio el definitivo que puede suponer para el Partido Popular de Feijóo el resultado de las elecciones andaluzas puede, bueno, pues prácticamente marcar el rumbo de todo lo que quede de legislatura, teniendo en cuenta que a la vuelta del verano el Partido Socialista se va a enfrentar con una tremenda dificultad para poder aprobar las cuentas del año que viene, las cuentas de 2023, y que el Partido Socialista lo confiaba todo a una recuperación económica servida por las fuentes ingentes ingresos procedentes de la Unión Europea que no se están produciendo. Es decir, no solamente es que la derecha haya conseguido ya a través de sus altavoces mediáticos instaurar ese marco general en la población casi indestructible de que es necesario un cambio de ciclo y que Pedro Sánchez ha terminado su mandato o sí, y que las cosas están cambiando muy rápido y que esto no se endereza, sino que además hay una perspectiva de crisis económica de la que no terminamos de salir, que no va a ser aliviada ni siquiera con los fondos estructurales de la Unión Europea. Y esta perspectiva no es una broma, es decir, no es producto ni siquiera de una cuestión coyuntural, es producto de una muy ineficaz gestión asistencial, lo hemos denunciado muchas veces, los mecanismos de defensa de las personas que podrían votar, si no directamente al Partido Socialista, sí a la izquierda del Partido Socialista, sea Podemos, sea Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, no han llegado con la claridad que debieron haber llegado, Correcto. Más allá del marco muy regulado de los ERTES, sí. No han llegado. A ver, es que no pueden llegar de ninguna forma. Cuando una persona gana con una pensión de invalidez 800 euros, es un ejemplo real que os voy a poner, y resulta que debe 2.000 y pico euros de la comunidad de propietarios porque no puede con 800 euros vivir, si está además impedido es de silla de ruedas y vive solo, y resulta que le digan que no le dan la ayuda que está prevista para estos casos, porque es que para que tengas derecho a la ayuda y que te paguen en definitiva los gastos de comunidad, sin los cuales te van a mandar a la calle, porque te van a acabar desahuciando, porque hoy día esto se ha puesto así, es decir, te pueden desahuciar por no pagar los gastos de la comunidad cuando son unos importes muy elevados, pues resulta que te dicen que solo tienes derecho a esa ayuda, como tantas otras, si tus ingresos no superan el IPREM. El IPREM es un índice, no es como el IPC, el índice de precios al consumo, es un índice que se suele utilizar por las administraciones públicas como referencia para otorgar ayudas de todas clases. ¿Y sabes en cuánto está para el año 2022? En 585 euros. Joder, qué país. Entonces, claro, vamos a ver, esto es un ejemplo que acabo de poner para que comprendamos cómo, si una persona gana menos del salario mínimo interprofesional, porque ni siquiera puede trabajar, porque está impedido y así está reconocido y cobra una pensión de invalidez. Si tú le estás situando el umbral para obtener ayudas por debajo incluso del salario mínimo interprofesional, es decir, que ni siquiera llega a tener dinero para comer él, porque no llega ni al salario mínimo interprofesional con una pensión de invalidez porque no puede trabajar,
¿Cómo demonios estás vendiéndome la moto de que estás ayudando a la gente que no tiene nada y que no vamos a dejar a nadie atrás? Entonces ya no es lo que cuenten los altavoces mediáticos del Partido Popular y de la derecha, que la gente no es tonta. Y la gente se da cuenta que le están vendiendo motos, que le están vendiendo humo permanentemente. Y por tanto, esa gente que podría estar en el entorno de las personas que en un momento dado podrían sostener al gobierno socialista de Pedro Sánchez o a alguno de sus partidos a la izquierda, sin los cuales evidentemente tampoco podrá formar mayoría, pues sin ninguna duda ya no se tragan más el cuento. Y como no se tragan más el cuento, pues hay una desmotivación, o va a haber una desmotivación y una desmovilización generalizada de la izquierda, que es que hay ya, como bien dices, que se va a acusar mucho más. Y esto, que alguien podría decir, bueno, esto es una percepción. Esto es una percepción que, bueno, puedes tener tú, que puedes tener tú. Yo, por ejemplo, la tengo porque hablo con personas que en su momento votaron a esos partidos que tú acabas de nombrar, que pueden sostener al Partido Socialista, que no son directamente votantes socialistas, pero sí a la izquierda del PSOE, que dicen que no van, que ya no más, que la ley Mordaza, que la reforma de las pensiones, que la reforma, la no reforma laboral, etcétera, etcétera, que se prometieron hace 4 años, que si piensan prometerla otra vez para estas próximas elecciones, que no van, que ya no. Claro, no, y hay una segunda. Percepción, es también haber escuchado y hablado con otra gente, no es que me lo imagine, que lo veo. No, es que existen datos oficiales que por supuesto en España no te cuentan, de la propia Unión Europea. Y mira, voy a poner para la gente que nos va a ver, voy a ver si se ve, ¿lo ves, Manolo? Un cuadrito, a ver si lo veo ahora, ahí. Ahí, vale. Ahí se ve, para la gente que está viendo esto por internet y para la que no lo explico yo enseguida, aquí hay a ver si lo digo, un cuadro, una estadística, una gráfica. Sí. Esta es una gráfica con datos que exhibió el propio Macron de la universidad. Están hechos por la Universidad de Oxford. Macron lo exhibió. Emmanuel Macron, exhibió esta misma gráfica en uno de los debates electorales. Y este cuadro, elaborado por la Universidad de Oxford para toda la zona euro, para toda la zona europea, se refiere a la disminución de gasto de las familias, de los households, de las familias comparados con los niveles de precrisis, es decir, de antes de la crisis del COVID-19. Y aquí se ve claramente en esta estadística cómo está en primer lugar Dinamarca, que es un país que el ahorro de las familias y el gasto, mejor dicho, de las familias, el gasto de las familias no solamente no decreció, sino que aumentó. Sin embargo, has dicho en relación a cuándo, antes de la crisis del COVID. ¿De 2008? No, del 2008 no, de la crisis del COVID. Del COVID. De la crisis de la COVID, de la crisis de la pandemia. Vale, Manolo. bien, vale. Después aparece en positivo Suecia y aparece por último en positivo, con un solo 0,2, Bélgica. Es decir, estos tres países, Dinamarca, Suecia y Bélgica, incluso incrementaron su gasto, las familias, durante la situación de la pandemia. Porque aquí está comparando qué gasto ahora respecto a qué gastaba antes de la pandemia. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Sí, entiendo. Luego, a partir de ahí, empiezan una serie de países, la mayoría son países que están en el entorno de un empobrecimiento, es decir, ahora gasto menos que lo que gastaba antes de la pandemia. Es decir, en 2019 las familias de ese país tenían un gasto medio de X, de lo que sea, X cantidad, y ahora, ¿cuánto es el gasto medio que tienen? Esto te va a indicar la pérdida de poder adquisitivo en el gasto de las familias. Sí. Entonces, tenemos un grupo de países, el más numeroso, que están en el entorno de un empobrecimiento de un 1%. Por ejemplo, Francia tiene un 0,9%, Holanda tiene un 1%, Finlandia un 1,1%, Portugal, ahí al lado, los vecinos, también con un gobierno de izquierdas, un 1,1%, Irlanda un 1,2%. ¿Sabes dónde está España? Sí, lo veo. El último, con una brutalidad de diferencia respecto a los demás. Porque Italia, que es el país que nos antecede por la cola, tiene un empobrecimiento en el gasto familiar
respecto de lo que las familias gastaban por término medio antes de la pandemia y lo que han pasado a gastar después de la pandemia, Italia, repito, que es el país que tenemos justo encima de la cola, el penúltimo en la lista, ha tenido un empobrecimiento de 3,6. España, un 8,3. Esto lo que nos está diciendo ya no es una percepción, es un hecho real y contrastado. Por eso Macron sacó a relucir este gráfico diciendo: nosotros somos Francia, ojalá no nos pase nunca como España, para vender la moto de que en Francia habían sido capaces de controlar los efectos de empobrecimiento económico para la población en general de la pandemia, para ponerse la medalla y pedir el voto a los franceses. Por eso el fondo de inversiones más importante del mundo, que es BlackRock, conocido por su especulación inmobiliaria, pero por otras muchas cosas, porque BlackRock tiene más capital acumulado que el Producto Interior Bruto de Alemania, Francia y España juntos. Es decir, es un monstruo multinacional. Ha desaconsejado la inversión para Europa de los capitales financieros internacionales para el 2022 y el 2023, al margen de la guerra con Ucrania, y especialmente ha desaconsejado la inversión en España. Es decir, que el afloramiento de inversión extranjera, que es lo que ha servido tantas veces para reactivar la economía española, se ha acabado. Se ha acabado, Manolo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que esperaríamos, no sé si se ve este gráfico, Manolo, ¿tú lo ves? Otro gráfico nuevo que acabo de subir, ¿lo ves? No, está el anterior. ¿Está el anterior todavía? Bueno, pues ahora lo quitamos y ponemos este, a ver si lo podemos poner este. Por eso, como decíamos, esto no es una cuestión... A ver, ¿ahora ya se ve? Sí, señor. Vale, pues esto no es una cuestión de percepciones, estos son gráficos oficiales. Esta es una estadística, para la gente que está en la radio la voy explicando, para la gente que nos ve por internet, nos vamos a dar cuenta de cómo existe una correlación evidente entre, por un lado, un empobrecimiento contrastado muy superior, más del doble del país que más se nos acerca, que es Italia, en el caso de España respecto a la situación previa a la pandemia, pero es que tenemos una segunda estadística, esta es de fuentes oficiales de la propia Unión Europea, del ESIF, es un cuadro de 2014-2020, actualizado a febrero de 2022, es decir, hace nada, en la que nos muestra el gasto que por cada país europeo se ha hecho de los fondos de reestructuración acordados en 2021. Se han tomado los datos de 2014 a 2020 y luego se han cogido con esa referencia las partidas aprobadas de gasto por parte de la Unión Europea para la salida de la crisis de la pandemia y se observa que España, aquí abajito, a ver si lo puedo hacer más grande que se vea mejor, es de nuevo el país que está a la cola en gasto aprobado, pero efectivamente efectuado. Porque aquí vemos un cuadrito, una barra, que una parte es amarilla, otra parte es azul. La barra amarilla no llega ni a la mitad, es decir, no llega ni al 50%, no llega ni al 50%, que estaría aquí aproximadamente, 47, 48%, mientras que la parte de la barra, que es la mayoría, 52% aproximadamente, que está en color azul, quiere decir que estamos hablando de dinero que no se ha gastado para las partidas destinadas teóricamente con arreglo a los fondos de restablecimiento de las condiciones económicas tras la pandemia por parte de la Unión Europea, sino que se ha gastado en otras cosas. ¿En qué cosas? Pues en pagar a los funcionarios, en pagar la deuda pública feroz que tenemos en España. ¿Y esto qué nos indica? Pues que estamos gastando dinero prestado en lo que no deberíamos. Un dinero que más pronto que tarde vamos a tener que devolver. Y esto que son cuadros, datos estadísticos reales, que se conocen en la Unión Europea, que se conocen en la Comisión Europea, que cuando se dice la regla de gasto está, que esto el fin de semana lo hemos visto, la regla de gasto está que se establecía antes de límite a la inflación, límite al endeudamiento público, etcétera, etcétera, se tiene que prorrogar la que se estableció para salir de la crisis provocada por la pandemia y se va a prorrogar un año más porque, claro,
En estas condiciones no podemos, claro que no podemos. Una cosa es que haya un cierto margen para gastar más de lo que puedes gastar, y otra cosa distinta es que gastes desbocadamente sin saber a qué le estás dedicando realmente el dinero que te están dando, pero respecto del cual vas a tener que devolver en su mayor parte y del cual vas a tener que rendir cuentas. Porque en ese caso ya nos están diciendo, España de nuevo vuelve a ser un país no confiable. Y vale, pues a lo mejor consiguen ganar tiempo para poder celebrar las elecciones, e incluso a lo mejor ganarlas en el caso de Pedro Sánchez, pero porque se prorrogue la regla de gasto, las limitaciones, y no nos manden otra vez a los hombres de negro. Pero cuando uno gasta, la política keynesiana de la tradicional izquierda de gasto social, gasto social, gasto social, puede tener en un corto espacio de tiempo una razón de ser hoy día con los capitales globalizados, siempre y cuando además seas capaz de presentar una gestión con unos resultados de eficacia razonables a la ciudadanía, pero es que ni siquiera están sabiendo vender esos resultados porque la ciudadanía no los percibe. Pero no los percibe porque es que las estadísticas nos demuestran que ni siquiera son ciertos. Es decir, no son reales esos resultados y esos esfuerzos que teóricamente se estarían haciendo para conseguir, digamos, que tu población potencialmente votante, los sectores que siguen creyendo que la intervención del Estado es esencial para corregir las cosas, pues perciban que eso efectivamente les está llegando. Por tanto, si le unes la ineficacia de la izquierda, el agotamiento en la gestión de los recursos, si le unes que el discurso keynesiano pues ya no funciona en su mayor parte, no solamente porque no lo sepa gestionar, sino porque no puede ser la única herramienta en materia económica de la izquierda cuando tenemos una economía global tan interferida como, por ejemplo, la carestía, por situaciones como la que han pasado, de carestía de materias primas, de crisis energética, de crisis provocada por la guerra, de subida de precios como el de la gasolina, que ya se ha comido los efectos que tú quieras introducir en materia impositiva, con reducción de impuestos, incluso con un cheque de 20 céntimos por litro a cada persona que reposte gasolina, etcétera, etcétera. Cuando tú todo ese tipo de medidas es tu único baluarte tradicional para distinguirte de la izquierda, y resulta que no solamente no surten ningún efecto en los ciudadanos, sino que ni siquiera tus propios ciudadanos votantes lo perciben como tal. Y además de eso, por el otro lado, pues resulta que aprietan las filas y con proclamaciones a la búlgara, no tenemos más que poner en evidencia y hacer todavía más creíble y extender aún más esa percepción de que esta gente no sabe, que esta gente es inestable, que esta gente se pelean entre ellos, que esta gente depende de coaliciones de sus socios parlamentarios, que son los primeros que le votan en contra y más que le van a votar en contra seguramente a partir de verano cuando llegue el tema de los presupuestos, y que tenemos unas interferencias y una volatilidad internacional tan grande, pues chico, pues como se suele decir, blanco y en botella leche, ¿no? Hasta el propio PSOE está asustado con lo que está pasando porque no le ven salida a su propia acción de gobierno, porque no le ven que por su propia izquierda puede haber una iniciativa que recoja todo lo que se le escape por la izquierda al PSOE, y porque, por el contrario, por la derecha, esta idea de que Pedro Sánchez está agotado y que el experimento del primer gobierno de coalición de la historia democrática de este país es una fórmula agotada por sí misma, pues es cada vez un mantra que se extiende en mayor número de personas en todo el país. Entonces, esas perspectivas económicas para España el año que viene, lejos de ser el año triunfal del gobierno de Pedro Sánchez para hacerle coincidir con las elecciones como consecuencia de los fondos de reindustrialización y de recuperación europeos, pues lejos de todo eso, el 2023 se presenta para España como un año muy malo
y un año en donde la recuperación económica anunciada no va a llegar, desde luego, no a tiempo ni de manera suficiente como para que pueda revertirse el estado de ánimo general que se ha podido testar con ese triunfalismo, todo lo exagerado que se quiera, pero en realidad es más cercano a amplios sectores de la población que ya no tiene por qué decidir mucho el voto entre el Partido Popular y como mucho Vox, pero ya no tiene ni siquiera Ciudadanos para pensárselo dos veces, y que con una apuesta por el poli bueno y el poli malo, siendo el poli malo las garruladas de Díaz Ayuso y el poli bueno, el tipo moderado, el tipo centrado, el tipo que no recurre al insulto, el tipo estadista, hombre de Estado, responsable, maduro, sereno, con el que se presentaría Feijóo. En principio mucho tienen que cambiar las cosas para que, vamos, en 2023 no haya primero adelanto electoral y luego nos encontramos aquí, pues, servido y en botella, a Núñez Feijóo gobernando con el apoyo, si no en el gobierno, sí parlamentario de Vox, ¿no? En fin, queda un año, ¿no? Más o menos. ¿Tú Ellos ves sabrán. posibilidades de recuperación, de cambio no de ciclo, pero sí de que la gente empiece a recuperar confianza en el gobierno No lo actual? veo, no lo veo de ninguna forma, porque es ¿No que lo ves? además, no lo veo, porque no veo ningún brote verde, entre comillas, de hacer propósito, autocrítica pública y propósito de enmienda por parte del Partido Socialista. Es decir, lo hemos visto en la forma en que han tramitado y resuelto la crisis del Pegasus. Hemos visto, y creo que lo vamos a ver cuando, sobre todo si los resultados en Andalucía, en las elecciones autonómicas del Partido Socialista, incluso renovando al líder andaluz socialista y poniendo a alguien de la confianza de Pedro Sánchez, siguen siendo los malos resultados que se esperan o que les alumbran las encuestas a poca distancia, además ya de la fecha en que se tiene que celebrar. No lo veo en la forma en la cual un día sí y otro también nos encontramos con esa bicefalia dentro del gobierno de coalición entre Yolanda Díaz y Ione Belarra. No lo veo por ningún sitio, o sea, no lo veo de ninguna de las maneras. Mientras tanto, pues ahí tendremos a Díaz Ayuso y sus acólitos y a Vox y su entorno, que estarán atizando constantemente la guerra cultural con medias verdades, con fake news y con mentiras para desgastar todavía más a la izquierda del gobierno de coalición, por una razón obvia: es que a ellos no les cuesta votos. Digan lo que digan, ellos no solamente no les cuesta, es que obtienen votos con eso. Sí, sí. Y se dice, bueno, pero eso es en Madrid. No, eso Sí, es en ahora, Madrid, no. Y sí. en Andalucía, que lo vamos a ver ahora, y va a ser un termómetro, como digo, que va a marcar definitivamente todo lo que quede de legislatura, el resultado de las andaluzas, no tanto por el resultado en sí, sino por la tendencia de voto y de opinión que pueda establecerse a raíz de esos resultados, ¿no? Por eso yo, la verdad, soy muy, muy pesimista. Solamente, pues no sé, una finalización muy inmediata de la guerra de Ucrania, una revitalización brutal, como una especie de repunte de la economía internacional, que me parece muy difícil de creer, porque no sé, me parece muy difícil de creer las dos cosas. Una, que vaya a haber una finalización inmediata de la guerra, y dos, más bien, en todo caso, puede que acabaran las hostilidades bélicas, pero vamos a asistir al renacimiento de una guerra fría evidente, sobre todo con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Pero por otra parte hay una cosa mucho peor todavía en el escenario internacional, que complica y añade inestabilidad a una recuperación económica milagrosa, que es lo único que le podría salvar a Sánchez, que es la evidente guerra ya declarada, vamos, a todos los niveles por Joe Biden a China. Las declaraciones que ha estado haciendo este fin de semana sobre Taiwán no se habían escuchado jamás tan abiertamente Bueno, por un parece ser que le han presidente llamado la norteamericano. atención, ¿no? Que le han llamado la atención y le han reconvertido sus declaraciones de la Casa Bueno, pero no deja de ser el presidente de Estados Unidos, por mucho que chochee, por mucho que Blanca. luego le quieran enmendar la plana y lo que tú Me has quieras, quitado la pero palabra, es decir, claro, pero pues, bueno, pero no deja de ser el presidente de Estados Unidos. Entonces, a ver, eso introduce un foco de inestabilidad a nivel comercio internacional, teniendo en cuenta lo que significa China en el comercio internacional, mm, que pues justamente, y la precisa razón por la cual es muy poco esperable que pueda haber una recuperación de la economía global express, aunque fuera como rebote o reacción a primero la ralentización durante la pandemia y después los vaivenes de la guerra de Ucrania o de la invasión de Ucrania.
en la medida en la que además encima las medidas económicas adoptadas, sobre todo por la Unión Europea, frente a Rusia, no solamente no le están haciendo daño a Rusia a nivel macroeconómico, indudablemente que sí a su población, pero eso a los oligarcas rusos les da igual, pero no a nivel macroeconómico, que es lo importante en cuanto a limitar la acción del Estado ruso, que se supone que era el motivo por el cual se adoptaban esas medidas, y por el contrario, sí está castigando a los ciudadanos de la Unión Europea. No solamente por el aumento constante de la gasolina y el petróleo en general, sino también, pues, los países quedado sin suministro de gas ruso, ya van 4, a los que Rusia les ha cortado el gas, con lo que ello significa sobre todo de ralentización o encarecimiento, si vas a buscarlo a otros mercados, de la producción industrial de esos países, empezando por Polonia y siguiendo por Finlandia, ¿no? Entonces yo no veo que haya, mire por donde mire, ni a nivel interno ni a nivel externo, muchas esperanzas, ni pocas siquiera, y comparto ese pesimismo del propio Partido Socialista, es decir, de que vamos, o sea, no parece que vayan a ser ni siquiera capaces, por muchos globos sonda, por muchas polvaredas artificiales que levanten, etcétera, etcétera, si son incapaces de convencer a su propio electorado de que las ayudas que han aprobado, que son muchas, es cierto, son muchas, son incapaces Pero de insuficientes. hacerles entender que sirvan para algo, por insuficientes por una parte y por ineficaces a la hora de gestionarlas para que lleguen a quien tienen que llegar por otra, que esta última parte es la que siempre se salta en todas las declaraciones públicas. Por tanto, si son incapaces de convencer a los suyos, ¿cómo van a convencer a los demás? No lo veo. Vale. Carlos, nos quedan 5 minutos como mucho, ¿eh? Pues sí. Bueno, Pues, pues si quieres hablar de Davos algo y, diremos. Sí, claro que quiero vale, hablar de Davos. el foro de Davos y de negocios en tiempo de guerra, pero lo tienes que meter en 5 minutos, ¿eh? Porque si no, no cabe. Pues mira, voy a empezar con una cosita muy sencilla. Con una cosita muy sencilla, que es un titular simplemente. El titular era del diario público, solo digo el titular, pero es suficiente con el titular. La UE multiplica sus partidas para armas en Ucrania y se olvida de los fondos para la crisis alimentaria. Ya está. Ya está, ¿no? ¿Necesitas que diga algo más? Ya sabemos, ¿no? Que Ucrania es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, que África Oriental, por ejemplo, importa, Somalia, Sudán del Sur, Etiopía, importan el 90% de su trigo de Rusia y Ucrania, que muere una persona de hambre ahora mismo cada 48 segundos en esta zona del mundo. El Banco Mundial estima que los alimentos se van a encarecer el año que viene un 73%, un 37%, perdón. El precio de los alimentos en marzo alcanzó un incremento del 13% respecto a febrero. O sea, quiero decir, los datos son tan brutales que justo al mismo tiempo que estos datos salen, son datos oficiales, en los que se nos viene a decir que, chicos, lo sentimos mucho, pero aquí en la Unión Europea tenemos dinero para comprar más por Ucrania, para gastar por partida doble, porque gastamos de los fondos europeos de todos, los que formamos parte de la Unión Europea, y además luego cada país, por su cuenta, gasta de su propio Producto Interior Bruto Nacional Mm. más incremento en armamento para enviar a Ucrania o para reforzar hasta un determinado límite de su Producto Interior Bruto su propio gasto en defensa, su propio gasto militar. Bueno, mientras estos datos están aquí encima y se nos dice, por tanto, pues sí, antes teníamos en el presupuesto europeo para cada 6 años, se recogían pues 8.800 millones en el presupuesto de 2014 a 2020 para enfrentar la crisis alimentaria global. Ahora no hay dinero. No hay dinero. Y ha quedado en la última, esta cuestión, este concepto, esta partida, en la última de las ayudas, pese a que se habían comprometido en diciembre del año pasado,
2.500 millones para este fin, para combatir la miseria provocada por la pandemia y provocada por la guerra para los próximos 2 años, lo que se nos está diciendo es que con el inicio de la guerra el dinero se ha evaporado, que ya no está, y que como no está, pues no se puede destinar dinero a esta partida. Y claro, mientras tanto, nos encontramos con que por primera vez en 2 años se celebra presencialmente la famosa cumbre de Davos, que es como la cumbre de los empresarios mundiales y de todos los gobiernos mundiales, como bien sabemos. Y todas las veces que se realiza la cumbre de Davos, uno de los documentos más importantes de trabajo es el informe de riesgos globales, que se llama así. Y en ese World Economic Forum, ese Fórum Económico Mundial que es Davos, el informe de riesgos globales de 2020 llama mucho la atención porque mientras se está diciendo que la Unión Europea ya no tiene fondos para atender la crisis alimentaria global que ha provocado la guerra de Ucrania, entre otras cosas, pero antes la falta de recuperación de la pandemia y de la ralentización de la producción industrial en todo el mundo, lo que nos dice este informe de riesgos globales 2022 de Davos es que son los riesgos medioambientales los que en el plazo de 2 a 10 años están en primer lugar de las amenazas contra la recuperación económica global, en el plazo de 2 a 10 años. Y esto lo dicen los ricos, que algo de esto deben saber. Los riesgos relacionados con el cambio climático también representan 3 de los principales riesgos por gravedad en los próximos 10 años. El horizonte de los riesgos globales cambia en los próximos de 2 a 10 años a medida que se sienten los impactos en cascada de la pandemia del COVID, porque los impactos en la economía global no se aprecian de manera inmediata, sino que van surtiendo sus efectos progresivamente conforme el tiempo avanza. Y por último, para no hacerlo más largo, menos del 16% de los entrevistados en esta encuesta de percepción de riesgos globales, que son todos profesionales de la economía, especialistas, altos funcionarios, ejecutivos de gobiernos, representantes de la clase empresarial en las distintas ramas de negocios, es decir, esta es la gente sobre la que se hacen estos informes y estas evaluaciones en el Foro Económico de Davos, este informe de previsión de riesgos, ¿no?, para los próximos años, para la economía mundial. Menos del 16% de esos entrevistados son optimistas o positivos sobre las perspectivas del mundo. Esto ya no es la situación de España, esto es la situación global del planeta. Teniendo en cuenta que la mayoría de los riesgos prioritarios se apuntan como riesgos medioambientales, pues me parece que lo tenemos clarísimo, ¿no? Es decir, hay una evidente, vamos a ver, hay el primer riesgo que se apunta es el fallo de la acción climática. Es decir, se reconoce que no se está siendo capaz de atajar el cambio climático. El segundo fallo que se aprecia es cómo se están extremando las temperaturas, tanto para frío como para calor. El tercero es la pérdida de biodiversidad. Y la cuarta, esta es la más importante, es la erosión continuada en la cohesión social. ¿Qué significa? Pues que las tensiones sociales, bien por cuestiones nacionalistas, bien por cuestiones de desigualdad social, bien por cuestiones étnicas o territoriales, van a ir en incremento constante en los próximos de 2 a 10 años. Esto es lo que está diciendo Davos, no lo estoy diciendo yo. Y he leído 4 de los 10 riesgos más evidentes. Pero que en el cuarto esté la erosión en la cohesión social, implica o va de la mano directamente con el empeoramiento de las condiciones climáticas y su consecuencia, que es el encarecimiento de las materias primas para producir y de los alimentos de primera necesidad en distintas partes del mundo. Esto, y con esto ya acabo, también va a llegar a España, pero va a llegar a España el año que viene. Es decir, que va a haber determinado desabastecimiento, como ya lo hemos vivido, aunque fuera puntual, de determinadas materias primas. Eso es seguro que le va a afectar a España.
el año que viene. No lo queremos ni mirar. Creemos que esto, bueno, pues son fatalismos apocalípticos, pero caray, es que todos los indicativos están apuntando en la misma dirección, desde sectores muy diferentes y desde enfoques muy diferentes. Entonces, en medio de todo esto, si no surge un liderazgo fuerte de izquierdas, que no tenga miedo, que no sea una izquierdita cobarde como la que tenemos desafortunadamente en España, es muy poco probable que en esta situación de crisis constante no vaya a ser pilotada por quienes siempre pilotan de verdad estas situaciones. ¿Con qué? Con represión económica, de injusticia social y de carácter legal y policial, que son las derechas españolas, que ya sabemos cómo son, porque las hemos vivido demasiados años. En esta medida, pues pintan bastos, no pinta nada bien la cosa. Así que, bueno, pues yo no quiero terminar en plan tan fatalista, pero sí quiero decir que queda un año y que quien tenga la posibilidad de hacer notar a quienes encarnan las supuestas alternativas institucionales a esto que se nos avecina tan lúgubre, pues debería hacerles ver que una de dos, no solamente es que no están perdiendo el tiempo, pero no solamente es que estén perdiendo el tiempo, sino que es que además no convencen ni a sus allegados. Y por tanto, siendo así, pues pocas esperanzas nos pueden dar. Así que por lo menos que no nos hagan perder el tiempo, hombre. Y por lo menos que permitan que aquellos que puedan hacer luchas mucho más pequeñas, mucho menos ambiciosas, pero mucho más realistas y con mucha mayor capacidad de implicar a los verdaderos afectados, pues que puedan volver a realizarlas en lugar de estar esperando que si deposito un voto en una papeleta y sale de vicepresidente no sé quién, me van a cambiar las cosas, ¿no? Porque no va a ser así. Hemos visto que lo han intentado y que ha salido no solamente el tiro por la culata, es que ha salido pues, muy mal o de una manera muy decepcionante, ¿no? O muy insuficiente, si se quiere. Con el otro peor. Bueno, ya estamos con el otro peor. Pues no sé hasta qué punto tan peor, porque para seguir endeudándote y que la pasta al final y la transición energética y ecológica la acaban liderando Endesa, Iberdrola, Naturgy y compañía, pues no sé yo hasta qué punto el otro es tan peor para según qué cosas. Así que bueno, pues con esto vamos a acabar por hoy. Siento Sí. no ser portador de mejores noticias, pero es lo que hay. Hoy Fíjate has, por dónde las risas del PP, macho, pues va a resultar que tenían motivos para reírse. sí. ¿Eh? Hoy lo has pintado muy negro, Carlos. Sí, lo siento mucho, pero es lo que hay. Me has quitado las ganas de almorzar. Pues es lo que hay. Es Como lo que dice hay. el nombre de este programa, es lo que hay. Es lo que Así hay. que quien se tenga que poner las pilas, que dejen de vender motos y que se ponga a trabajar, eso es lo primero. No Y que te la preocupes. gente que está implicada en movimientos sociales y está implicada en luchas mucho más concretas y mucho más vecinales y mucho más laborales y mucho más cercanas, pues tiene que prepararse psicológicamente para saber que vienen mal dadas, pero que hay que seguir en el tajo, no queda otra. Bien, lo peor es que esto no se va a analizar así en los medios de comunicación, ni se va a tratar, ni se va a poner las pilas, sino que nos van a seguir hablando unos días más del emérito y su resaca y aquí entretenidos con pan y circo y ya está. ¿Vale? Pues así la cosa. Vale, Carlos, nos vamos porque nos van a echar, ¿vale? Vale, pues, venga. Ah, Hasta la semana que viene será. Chao, no paséis mucho calor. nos vamos también de aquí, ¿eh? Muy bien, perfecto. Pues Super. corta, cuando quieras. Chao.